Ya, a ver, la anterior clase habíamos terminado con esto de la indexación en las matrices, ¿no? Habíamos terminado con esta idea de la indexación en las matrices y ya estábamos a punto de entrar a uno de los objetos más importantes del ERE, ¿no? Todo esto está en el marco de las estructuras del ERE, ¿no? Habíamos dicho al inicio que existen estructuras homogéneas, existen estructuras heterogéneas. Las homogéneas terminan con esta idea de las matrices, que son objetos que nosotros conocemos, ¿no? Las matrices las hemos visto seguramente en álgebra lineal. Y eventualmente si estamos en otras materias, ¿no? Como multivariante, entonces es algo que se ve muy frecuentemente una matriz, ¿no? Estos son los objetos homogéneos. Existen objetos más grandes o las estructuras homogéneas, ¿no? ¿Existen objetos más grandes que una matriz? En el ERE sí, ¿no? En el ERE existen objetos más grandes que una matriz y esos normalmente se les conocen como los arrays, ¿no? Los arrays o los arreglos tienen un poco la misma concepción que la matriz. Una matriz es de dos dimensiones, no hemos ido como que vector, una dimensión, matriz, dos dimensiones, y el array es la generalización de esto. Un array puede ser de 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5, 6, 7, ¿no? Soporta las dimensiones que nosotros podamos definir y manejar, ¿no? Solamente como comentario, porque nosotros no vamos a ver lo que es un array, en el sentido de que no tiene mucha utilidad en esta parte de la materia, ¿no? Ya tal vez para otros procesos, si es que ustedes quieren tal vez profundizar más la parte de programación o guardar alguna base de datos, digamos, por capas o por tiempo, entonces un array es una buena opción para eso, siempre y cuando el objeto sea homogéneo, ¿no? Entonces, en la nueva clase de hoy, ¿no? En la nueva clase de hoy vamos a ver otra estructura que es la estructura de los data frames, ¿no? Ya vamos a empezar a ver otra estructura que son las estructuras heterogéneas. Las estructuras heterogéneas, vamos a ver las estructuras heterogéneas, y hay dos estructuras heterogéneas importantes en el ERE, ¿no? Son dos estructuras importantes. Una, la que el ERE mismo le denomina como data frame. Esta puede ser una especie de marco de datos, ¿no? Marco de datos esto es lo más cercano a una base de datos convencional que uno maneja en SPSS o en otros programas como el Stata, ¿no? Entonces, hay dos estructuras heterogéneas que maneja el ERE. Uno es el data frame y el otro son los objetos tipo lista. Los objetos tipo lista. ¿Cuál es la característica de las estructuras heterogéneas, ¿no? Pueden contener objetos, de diferentes clases, ¿no? Esa es un poco la idea de los objetos heterogéneos. Pueden contener objetos de diferentes clases. Es lo más parecido a una base de datos, ¿no? En el caso del data frame, que ya podemos entrar a esta primera estructura, vamos a poner, ¿no? Un data frame supone que las filas corresponden a observaciones, y las columnas corresponden a variables. Donde las variables pueden ser de diferentes clases. ¿No? Esto es, las columnas de un data frame podrían ser numéricas, ¿no? Pueden ser de tipo texto, pueden ser de tipo lógico, etcétera, digamos, entre las que hay. Entonces, esa es una de las particularidades de los data frames, ¿no? Que son marcos de datos o básicamente objetos que pueden recibir diferentes objetos, o sea, diferentes tipos de clases. Y lo principal es eso, ¿no? Que estos data frames suponen que las filas corresponden a observaciones y las columnas a variables, ¿no?
Tal vez ahí la forma es muy parecida a una matriz, ¿no? La forma es muy parecida a una matriz. Un data frame, básicamente en términos de forma o de dimensionalidad, es una matriz en el fondo, ¿no? Con la particularidad que esta ahora en las columnas acepta diferentes tipos de clases. Esa es la idea de un data frame, ¿no? Esa es la idea de un data frame. Esto lo pongo ahí como comentario. Voy a poner nada más un comentario ahí. Bueno, está ahí, digamos, resaltado el texto. Entonces, ya en el ERE, ¿no? Ya en el ERE vamos a entrar un poco a formalizar esta idea. Hay diferentes formas de crear un data frame, ¿no? Hay diferentes formas de crear un data frame. Tal vez casi nunca ustedes van a crear un data frame de cero en el ERE, ¿no? Porque no es usual, ¿no? Normalmente un data frame proviene de un proceso de información primaria o secundaria, ¿no? Es decir, que hay una base de datos que nos las jalamos o la descargamos de algún lugar, digamos, ¿no? La jalamos de internet, la descargamos o la cargamos de alguna carpeta, ¿no? Entonces, normalmente los data frames provienen de diferentes fuentes, ¿no? Por eso es poco usual definir un data frame en el ERE, ¿no? Tal vez lo mejor ahí es, por ejemplo, trabajar con una base de datos de tipo data frame, de alguna encuesta común, de algún registro administrativo, de un censo, ¿no? Entonces, eso, digamos, para puntualizar esto. Pero como ejercicio vale la pena saber cómo se generan en el ERE, ¿no? Como ejercicio vale la pena saber cómo se genera en el ERE. Entonces, un data frame se puede generar a partir de la colección de vectores, ¿no? Voy a poner ahí, ¿no? Un data frame. Un data frame se puede generar a partir de la colección de vectores o por un proceso de importación de datos. Por un proceso de importación de datos, ¿no? Esas dos formas hay de generar un data frame, ¿no? Vámonos con la primera, que es una colección de vectores, ¿no? Una colección de vectores. Podemos imaginarnos distintos vectores, por ejemplo, ¿no? Yo puedo imaginarme el vector sexo, que sea una variable, por decir, de unos 5 individuos que tengan justamente la característica de sexo, digamos. Esta persona es hombre, esta persona es mujer, la siguiente persona es mujer, la siguiente persona es hombre y finalmente la última persona es mujer, digamos, ¿no? Primer vector que tiene información de sexo. Un segundo vector puede ser la edad, ¿no? La edad, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a generarme está bien, acomodaré nomás, ¿no? Una persona de, digamos, 20 años, una persona de 23, una persona de 24, de 30 y finalmente una persona de 22, digamos, ¿no? Las edades de estas personas. Tenemos ahí el sexo, tenemos la edad y por ahí, digamos, podemos tener alguna otra variable, perdón, que puede ser una variable tal vez de salario, digamos, ¿no? Si imaginamos que nuestro base de datos o nuestro data frame en este caso corresponde a 5 personas, por decir, donde estamos mirando o donde estamos midiendo 5 variables o 3 variables. Sí, eso, una base de datos de 5 personas donde estamos mirando 3 variables: sexo, edad y salario, ¿no? Esta persona puede no trabajar, esta persona, por decir, gana, no sé, 3.000 bolivianos mensuales, esta persona gana 1.000, esta persona tampoco trabaja, digamos, ¿no? Por los cortes de edad. Ahí, digamos, no podemos tener estos 3 vectores que hacen referencia a alguna variable en la población. ¿No? Entonces, un data frame se puede construir a partir de estos 3. Lo único que hago es poner el comando data frame para decirle que voy a crear una estructura llamada un objeto nuevo que se llama de tipo data frame, que contiene la variable sexo, que contiene la variable edad y que contiene la variable salario. Entonces ahí introduzco los vectores de información y esto lo puedo asignar a algo, digamos. Esta es mi nueva base de datos, ¿no? Mi BD. Mi BD1, digamos, ¿no? Mi base de datos 1. Compilo esta línea
compilo esta línea y compilo esta línea y le pido en la consola ver qué hay, ¿no? Ya está, y ahí está, tengo una matriz o tengo una base de datos, en este caso tengo un data frame de 5 individuos con 3 variables, sexo, edad, salario. Este es un data frame, este es un data frame, ¿no? Este es un objeto de tipo data frame. Sobre este yo puedo un poco explorar tal vez la clase, ¿no? ¿Qué tipo de clase será este? Me dice de tipo data frame. Puedo decirle otro de los comandos que habíamos visto, este type of, digamos, para saber igual el R cómo lo está etiquetando, ¿no? También le dice que es un objeto de tipo lista, ¿no? Que esto también es discutible. Tal vez aquí la clase es más importante porque este de type of tiene otros objetivos también, ¿no? Ya, entonces tal vez solamente nos quedamos con la clase. Y ahí está, digamos, ¿no? Eso es un data frame. El proceso de indexación, ¿no? Aquí voy a poner como una nota. La indexación, ¿no? La indexación. Perdón. A ver, denme un momento. Y ahora sí. La indexación en un data frame, es similar a la de una matriz. Toda la indexación que hemos visto para la parte de las matrices se aplica a un data frame, ¿no? También puedo hacer eso con un data frame. Por ejemplo, acá, esto como un comentario ahí nomás, ¿no? Por ejemplo, de la BD1, yo puedo decirle, bueno, quiero ver la columna 2. Ahí me va a mostrar la columna de la edad. Quiero ver la fila 3, ¿no? Me muestra la fila 3. Tal vez las particularidades de un data frame, que igual se la puede hacer en una matriz, es que yo puedo tratar de utilizar los nombres que están acá arriba, ¿no? Porque ahora como las columnas son variables, yo puedo utilizar esos nombres de las columnas también para la indexación. Una idea de esto sería, en vez de poner 2, yo pongo la variable edad. Y como es un texto, en realidad el nombre de una variable, la pongo entre comillas y me devuelve la variable edad, ¿no? Entonces la indexación funciona igual de esa forma, ¿no? BD1, le digo, bueno, quiero ver la variable salario, ¿no? Salario. Y me muestra el vector de salarios, ¿no? Tal vez en esta parte es importante tal vez mencionar que el data frame introduce una nueva forma de indexación, ¿no? Adicionalmente, se incluye, ¿no? Se puede usar, ¿no? Se puede usar el símbolo, este simbolito, ¿no? El simbolito de pesos como operador para acceder, ¿no? Para acceder a las variables. Eso tal vez es importante mencionar acá, ¿no? Adicionalmente, se puede usar este símbolo, el de pesos, como operador para acceder a las variables. Esto sucede en las listas y en los data frames, ¿no? No necesariamente en las matrices pasa esto a veces, a menos que en las matrices sí pongamos algunos nombres y esto, ¿no? Pero en los data frames es más usual esto, ¿no? ¿Cómo se usa esto de los pesos? Yo pongo simplemente el nombre de la matriz, BD1, símbolo de pesos, y lo bueno del RStudio acá es que ya me da una opción de elegir la variable, ¿no? Entonces esto es más útil a veces para manejar columnas con nombres específicos. Yo quiero la variable edad, ¿no? Ya tengo ahí la variable edad. BD1, yo quiero la variable salario, ahí ya tengo la variable salario. Entonces este símbolo de pesos justamente está orientado al acceso más rápido, si quieren, para las variables. Y en el RStudio gana harta importancia porque me ayuda desplegando un menú de las variables, ¿no? Cosa que no pasa con el R normal, ¿no? En el RStudio tiene esta alternativa.
que está ahí presente, ¿no? Entonces, ese es un data frame, así se la puede generar a partir de vectores, ¿no? Así se la puede generar de vectores. Otra opción, digamos, para generar la misma matriz, la que está aquí arriba, podría haber sido esta, ¿no? A ver, se los voy a poner ahí una BD2 para mostrarles cómo hubiéramos generado este mismo objeto, pero de otra forma. Si no quiero crear vectores adicionales como los que están acá, si no creo generar vectores como los que están acá, yo puedo acá dentro de la estructura directamente darle los vectores. Porque, a ver, el hecho de que los haya definido aquí afuera, sexo, edad y salario, significa que estos elementos ya están en la memoria de la sesión. Si yo quisiera evitar eso, si yo no quiero que estén en la memoria de la sesión, yo puedo cambiar esta estructura y ponerlo de esta forma, ¿no? Primera columna es la variable de sexo. Segunda columna, la variable de edad. Tercera columna, la variable de salario. Entonces, la otra forma de definir un data frame puede ser de esta manera. Nombre de la variable, sexo, igual el vector que se le asigna a esa variable. Segunda línea, nombre de la variable, edad, el vector que se le asigna a esa variable, coma, la otra variable. Salario, igual el vector que se le asigna a esa variable, y cerramos finalmente todo. Compilo esas tres líneas, le pido al ERE que me muestre qué hay en la BD2. Tengo exactamente la misma base de datos. ¿No? Es indistinto como uno puede crear, digamos, de esta forma en el ERE, ¿no? Es una opción, es hacerla así, ¿no? Podría funcionar. Y a ver, ya para terminar esto del data frame, de cómo crear un data frame, vamos a básicamente toda la materia a trabajar con los data frames, así que esto solamente es un poco para que conozcamos lo básico, digamos, el origen de un data frame, pero ya cuando veamos en las siguientes materias, casi todo es un data frame, ¿no? Así que ahí vamos a ir trabajando seguramente más. Solamente hay como comentario, por ejemplo, que de un comando importante en esto, es que por decir, podríamos tener una matriz cualquiera, digamos, voy a poner una matriz que tenga un vector del 1 al 20 que sea de 4 por 5, ¿no? Esta es una matriz cualquiera. Es una matriz cualquiera. Esta matriz que se llame A, por decir, ¿no? Mi matriz A. Cualquier objeto de tipo matriz, ¿no? Cualquier objeto de tipo matriz, se la puede volver un data frame, ¿no? Se la puede volver un data frame. En este caso, esta A, digamos, esta A, yo le voy a aplicar el comando que normalmente se utiliza para estas transformaciones, que tiene este prefijo de as punto, ¿no? Entonces hay varias opciones para esto. La que nos interesa en este caso es de as.dataframe. As.dataframe. Le decimos que el objeto A lo vuelva un data frame, ¿no? Lo vuelve un data frame. Y eso lo guarde en nuestra BD3, en nuestra base de datos 3. Y ahí está, ¿no? En nuestra BD3. Y ahora si le pedimos al ERE que nos muestre qué tiene en la BD3, ya tiene la forma de una base de datos, ¿no? Nos dice que esta base de datos tiene 4 sujetos, individuos, observaciones, 1, 2, 3, 4. Y tiene 5 variables. La B1, la B2, la B3, la B4 y la B5, ¿no? Entonces, el ERE, ¿no? Al llevarlo de matriz a data frames, ha puesto nombres convencionales, ¿no? Ha puesto nombres por defecto para las variables. Las he etiquetado desde el B1 hasta el B5. Las he etiquetado de esa forma. Ya, entonces ya tenemos ahí algunas, digamos, de las formas de cómo crear un data frame. Tal vez en esto vamos a ver algunos comandos importantes, ¿no? A ver, aquí como comentario les voy a poner que convierte o transforma, ¿no? Transforma una matriz a data frame. Hay varios comandos importantes que se pueden empezar a utilizar con un data frame, ¿no? Tal vez uno de los que está también presente para una matriz es el comando dim. El comando dim, voy a poner dim bd1.
El comando dim permite obtener la dimensión del data frame, ¿no? Permite obtener la dimensión del data frame. En este caso tengo 5 filas con 3 columnas, ¿no? Uno de los importantes es el dim. Otro que es bastante importante en este caso es el comando names. Como es una base de datos, normalmente las columnas son un poco más importantes para hacer algún tipo de análisis univariante o bivariante o multivariante, porque son las variables. Entonces, el comando names bd1 por decir, ¿no? El comando names básicamente me va a devolver los nombres de las variables en mi base de datos. Me va a devolver los nombres de las variables en mi base de datos. Sexo, edad, salario, ¿no? Sexo, edad, salario. Esto lo devuelve en forma de un vector, ¿no? Esto lo está devolviendo en forma de un vector. Entonces, ¿no? Como está haciendo esto, lo está devolviendo en forma de un vector, yo puedo aplicar las diferentes cosas que hemos visto para un vector. Yo le podría decir, bueno, quiero solamente quedarme con la posición segunda, que es la edad. Y a esa la voy a cambiar con esta otra palabra, digamos, edad. ¿No? Que no esté en minúsculas, que esté en mayúsculas, por decir. Este es un proceso que se puede utilizar para hacer una especie de renombramiento de variables, ¿no? Es un camino para hacer esto. Nuestra bd1 ahora, para la segunda variable, el nombre ya no es edad en minúscula, sino es edad en mayúscula. Entonces, y eso es un poco ya trabajando con el objeto que devuelve el comando names, ¿no? Devuelve un vector, entonces como yo sé indexación de vectores, puedo trabajar con esa indexación y después renombrar o hacer algunos cambios si yo quisiera, ¿no? Sugerencia en esa parte es que eviten los nombres de las variables que inicien en un número, ¿no? No es bueno definir a una variable como un número. El nombre de una variable con un número, ¿no? El ERE a veces tiene problemas con ese tipo de nombres y a veces entra un poco en problemas, ¿no? Y como que cambian los nombres, le añade una letra al inicio y todo lo demás, ¿no? Pero esta es una manera de trabajar de esta forma, ¿no? Con el comando names. Que es lo más usual, digamos, ¿no? Para estas alternativas. No sé si hasta acá tienen alguna duda, comentario, pregunta. Ya, súper, continuaremos entonces. El siguiente objeto de interés, a los data frames nuevamente vamos a volver y vamos a ver muchos más ejemplos de esto. Ya nos vamos a habituar a manejar data frames. Pero en la secuencia es importante mencionar un poco esas características, ¿no? El siguiente objeto que es una lista, es otro objeto heterogéneo, ¿no? Es otro objeto heterogéneo. Y la lista debe ser, el objeto o la estructura lista debe ser uno de los objetos más, no sé, importantes, poderosos, ¿no? Grandiosos que tiene el ERE, dado que una lista puede contener lo que sea, ¿no? Puede contener absolutamente lo que sea. En una lista uno puede meter un escalar, una matriz, un data frame, puede meter 10 data frames en una lista, 10 data frames, 3 matrices, puede meter lo que quiere en una lista, ¿no? Cualquier objeto se puede meter en una lista. Incluso puedo meter una lista dentro de otra lista, ¿no? Entonces el objeto lista es uno de los objetos más poderosos que existe en el ERE. Es uno de los objetos más poderosos que existe en el ERE. Sin ir muy lejos en esto, a ver, un ejemplo bastante sencillo. Voy a poner el comando para crear una lista es así de sencillo, es una lista, list, ¿no? List. Y acá puedo poner los objetos que yo quiera guardar. Le voy a decir, quiero guardar el objeto bd1, el objeto bd2, el objeto bd3, quiero guardar la palabra hola, quiero guardar además, por decir, una secuencia, un vector con una secuencia del 1
con una secuencia del 1 al 1000 en saltos de 0.01, digamos, un vector súper grande, ¿no? Todos estos objetos los voy a guardar en una lista. BD1, BD2, BD3, hola y sec. Y toda esta lista lo voy a guardar en mi lista, digamos, L1 le voy a llamar, ¿no? Mi lista 1. Voy a cambiar de nombre. Ya, L1 nomás que se llame. En mi objeto L1 voy a guardar todo esto. Voy a crear un objeto lista que tenga tenga 3 bases de datos, ¿no? 3 data frames, un escalar de tipo texto y un vector numérico. Compilo y ya se ha guardado en el objeto L1 toda esa información. Le pongo L1 ahí y me muestra todo lo que tiene esta lista. Me voy aquí arriba y me dice, bueno, este objeto lista tiene esta base de datos, tiene esta otra base de datos, tiene esta otra base de datos, tiene este escalar hola y tiene después un vector que tiene todos estos valores. Entonces, el objeto lista está conteniendo toda esa información, Le puedo decir, ¿no? Bueno, aquí sí puedo pedirle class L1. ¿De qué clase será? Es un objeto de tipo lista, ¿no? Su clase es de tipo lista. Tal vez acá lo interesante de esta lista es un poco aprender cómo manejar una lista, ¿no? Eso es un poco lo más relevante de estos objetos. Crearlos es así de sencillo, ¿no? Tal vez vale la pena. Voy a crearme aquí otro objeto para que vean la diferencia. Voy a crearme otro objeto L2 para que vean un poco la diferencia en introducirlo de otra forma, digamos, ¿no? Yo puedo empezar a bautizar a los objetos dentro de la lista, ¿no? Yo le puedo llamar a este BD1. Así se va a llamar este objeto. Este objeto que yo pongo en esta lista se va a llamar BD1. Lo voy a poner en mayúsculas para que se distinga la diferencia. Este se va a llamar BD1, ¿no? Solo ese cambio hecho, ¿no? Solo ese cambio del BD1. Y eso lo he guardado en el L2. Si vemos que existe en el objeto L2, vamos a ver que así está, ¿no? El primer objeto en la lista ya tiene un nombre que le hemos dado con BD1 en mayúsculas. Mientras los otros objetos no tienen un nombre en particular. Este simplemente, si bien es cierto, correspondía al objeto BD2 cuando hemos creado la lista, no tiene un nombre dentro de esta lista. No tiene un nombre porque el R no lo crea, digamos. Solamente pone el objeto, coloca el objeto BD2 en la segunda posición de la lista. No le pone un nombre. Entonces aquí, tal como hemos hecho en el data frame, nosotros podemos utilizar este prefijo del nombre igual y poner diferentes nombres, ¿no? Yo puedo poner acá BD2 igual, BD3 igual. Este se va a llamar el objeto, no sé, el objeto escalar. Y este se va a llamar el objeto vector, ¿no? Le he puesto nombres a todos en el L2. Nuevamente veo el L2 para que me muestre qué hay. Y efectivamente está, digamos, el primer objeto se llama BD1, el segundo BD2, el tercero BD3, el cuarto objeto se llama escalar y el quinto objeto se llama vector. Entonces, eso puede ir haciendo, ¿no? Un comando importante para navegar en una lista o en un data frame, ¿no? Entonces, tal vez acá, comando para conocer, ¿no? Para conocer la estructura de un data frame, igual sirve, o una lista. Hay un comando bastante importante para esto, ¿no? Para conocer un poco la estructura de un data frame o una lista. Y ese comando es str, ¿no? De estructura, ¿no? Este comando str lo puedo aplicar al L1 y me va a describir un poco qué hay en mi lista. Es una lista con 5 elementos. Y los elementos son estos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los elementos. No tienen un nombre, dice. El primer objeto es un data frame, el segundo también, el tercero también. El cuarto es un objeto de tipo character y el quinto es un objeto de tipo vector numérico.
Y me da algunos ejemplos, algunas visualizaciones cortas de estos objetos, ¿no? Ahí está. Y incluso me muestra una estructura interna, ¿no? El data frame tiene a la vez estas columnas: sexo, edad y salario. Sexo, carácter, edad numérico, salario numérico, son vectores con 5 elementos, y ahí están los elementos listados, por ejemplo, ¿no? Lo mismo podría ser str sobre la lista 2 para ver la estructura, ¿no? La diferencia es que acá ya tengo los nombres de estos objetos que están en la lista: bd1, bd2, bd3 y todo lo demás, ¿no? El comando str también se puede aplicar a una base de datos. Le voy a poner str de bd1. str de bd1. Me dice, bueno, este es un objeto de tipo dataframe con 5 observaciones y 3 variables. Y bueno, estas son las variables que están ahí. Así que igual, ¿no? El str es bastante útil para conocer un poco la estructura de los diferentes objetos que existen. Tal vez sobre esta misma secuencia podemos introducir un comando. Bueno, podemos tratar de introducir un comando nuevo dentro de esta idea de las listas. Bueno, más que comando nuevo es este proceso de indexación, ¿no? Cómo manejar una lista interna, ¿no? Por ejemplo, voy a irme al objeto L1, a la lista 1. Para manejar una lista, ya cambia un poco algunos elementos de la indexación. La lista 1 tiene esta forma, ¿no? Ya no es lo mismo, no es como una matriz, no como un data frame, ¿no? Que uso los corchetes de la misma forma, ¿no? Para manejar una lista se utiliza, o el R pide que se utilice esta concepción de dobles corchetes, ¿no? Un corchete metido dentro de otro. Y acá ponga la posición. Por ejemplo, si yo pongo L1 doble corchete y al interior el 1, me va a devolver el primer objeto de la lista, ¿no? Que está devolviendo la primera base de datos. Si yo le pongo, por ejemplo, acá L1 4, me va a devolver el escalar, hola. Entonces, esta es una manera para trabajar con los objetos dentro de una lista. Por ejemplo, ¿no? La indexación, con esto obtendría el segundo objeto que está en la lista 1. Y acá puedo utilizar de forma natural la indexación de matrices que teníamos, ¿no? Esto primero me devuelve el objeto, y después, como es una matriz, puedo hacer la indexación de una matriz cualquiera. Quiero ver la primera fila, la tercera variable. Y me está devolviendo este 0 de acá, digamos, ¿no? Me está devolviendo este 0 de acá. Primera fila, tercera variable. 1, 3. Otra manera de indexar, de hacer la indexación en las listas, es utilizando el operador de pesos. Solamente funciona cuando mi lista tiene nombres. Si se dan cuenta, el L1 no tenía nombres, ¿no? El L1 no tiene nombres los objetos de la lista. Están sin nombre, no están sin nombre. Entonces el objeto L2 también es útil para eso. El operador pesos, pero siempre y cuando la lista tenga nombres. Como el objeto L2. El L2 pesos me va a dar acceso a los objetos de la lista que tienen nombre. BD1, BD2, BD3, escalar y vector. Quiero ver el vector, ¿no? L2 pesos vector, ¿no? Y me devuelve el objeto que corresponde justamente a ese nombre dentro de la lista. El objeto BD2 en mayúsculas, ¿no? Y me va a devolver la base de datos que estaba indexada a ¿no? Y de la misma manera, por decir el objeto BD3, yo acá puedo hacer, como sé que este objeto es de tipo matriz, como es un objeto de tipo data frame, puedo hacer la indexación de un data frame o de una matriz, digamos, ¿no? Acá le podría poner igual, ¿no? La posición 3, la posición 2, y me va a ir devolviendo los valores. O también podría utilizar acá otra vez el símbolo de pesos. Y B3, ¿no? Entonces, el primer símbolo de pesos me da acceso al objeto en la lista, que es un data frame. Y el segundo operador de peso me da acceso a la columna 3, que es una columna dentro de
de las variables, ¿no? Dentro del data frame en particular. Entonces esta indexación de las listas funciona de esta forma, ¿no? Funciona de esta forma. Entonces ahí hay varios operadores que estamos viendo, este operador de doble o el operador también de pesos que también funciona en las listas. Ahora, que tenga nombres, igual yo puedo llamarla por sus posiciones. Quiero tener el tercer objeto de la lista 2. Aunque tenga nombres, igual puedo llamarla por sus posiciones, ¿no? Esto de acá será equivalente al L2 pesos BD3, ¿no? Estos son equivalentes, me van a devolver exactamente la misma información, ¿no? Son completamente equivalentes. A ver, ya para cerrar esto de las listas, lo último sería justamente mostrarles que dentro de una lista puedo meter otras listas. En este objeto lista voy a poner el objeto L1, voy a poner el objeto L2 y además voy a seguir poniendo el objeto BD1, voy a poner el objeto BD2, voy a poner el vector hola, digamos, ¿no? Y este se va a llamar la lista 3. Este L3 tiene dos listas dentro, tiene dos data frames dentro y tiene un escalar. Compilo y normal, ¿no? Le pregunto sobre la estructura del L3, ¿no? strl3. Es un poco más larga la descripción, pero ahí está, ¿no? El objeto L3 es una lista de 5 elementos, dice, ¿no? Es una lista de 5 elementos. El primer elemento es una lista con 5 elementos. El segundo elemento es otra lista con 5 elementos. El tercer elemento es un data frame. El cuarto elemento es un data frame. Y el quinto elemento es un vector de tipo carácter, ¿no? Entonces, una lista puede contener lo que sea, ¿no? Una lista puede contener lo que sea. Ahora, ¿cuándo es útil estas listas? Muchas veces es cuando nosotros queremos, por ejemplo, podríamos guardar nosotros en una lista salidas sucesivas de tablas, por ejemplo, ¿no? Estamos generando diferentes salidas para, no sé, para un artículo por municipios, ¿no? De una base de datos o por departamento. Entonces todas las tablas, en vez de crear nuevos objetos, podemos todos guardarlos en una lista. Todas las podemos guardar en una lista. Todas las podríamos ir guardando fácilmente en una lista y ahí tenemos todos los objetos, digamos, ¿no? Como en esa lista está toda, digamos, todos los resúmenes de, no sé, de los 340 municipios que hay en el país, eso después ya lo puedo llevar a otro formato, lo puedo guardar y usar después de otras formas, ¿no? Entonces, los usos de la lista es bien amplia, ¿no? Incluso cuando uno está haciendo una función en el leer un nuevo comando, entonces ahí puede guardar algunos resultados para devolver después esa información al usuario, ¿no? ¿Qué tal hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ya, a ver ahí Lucero nos comenta que... Ah, ya, y de las listas, ¿cómo accedemos a las otras listas? Esa es muy buena pregunta. Aquí hay una sucesión de cosas, digamos, ¿no? A ver, voy a poner ahí el objeto L3. La idea sigue siendo la misma, ¿no? El doble corchete me permite acceder a los objetos dentro de la lista. Si pongo 2, quiero acceder al segundo objeto dentro de esta lista. El segundo objeto dentro de esta lista es otra lista, que es la que está acá. Y justamente la lista que tiene nombres, pero esta lista primera no tenía nombres, ¿no? Pues está bien, con el segundo estoy accediendo a esta lista, que tiene otros 5 objetos. ¿Qué tal si de esta lista yo quiero acceder a la segunda, al segundo objeto dentro de esta lista que estaba en otra lista, ¿no? Quiero entrar a este objeto. Entonces, como ya estoy en este objeto que es de 5 elementos, vuelvo a poner el operador
doble y decir, quiero entrar al segundo objeto dentro de esa lista que está en la otra lista. Y aquí ya entro a ese elemento, digamos, ¿no? Entonces, ¿a quién estoy entrando acá? Del segundo objeto de la lista, que sería, este es el primero, este es el segundo objeto de la lista, este de acá. De este objeto que es también lista, quiero entrar al segundo objeto, por decir, a este BD2. Otra vez pongo doble corchete y 2, ¿no? Y ya tengo acceso a esta lista. Y esta es justamente la salida que me mandaba, ¿no? El BD2. Este es el BD2. Y de este quiero entrar a alguna variable, a la variable edad, ¿no? Entonces, la indexación de las listas sigue esa lógica, digamos, no están como que anidadas según lo que nosotros estemos buscando. Obviamente esto va a ser mucho más sencillo. Obviamente esto va a ser mucho más sencillo cuando nosotros tengamos nombres en las listas. Acá cuando hemos creado la lista 3, esto no le hemos puesto ningún nombre a los objetos que hemos puesto en nuestra lista, ¿no? Por eso tenemos que manejarnos con los corchetes, ¿no? Que es la mejor opción. Pero si hubiéramos puesto nombres, como en este caso, el segundo objeto dentro de la lista, este L2, si recuerdan, lo hemos creado con nombres. BD1, BD2, entonces ahí ya puedo acceder a sus nombres. BD2, por ejemplo, ¿no? Y de acá, edad. Entonces, ahí un poco ya se ve las ventajas de que nuestras listas empiezan a tener nombres dentro de sus estructuras, ¿no? Dentro de un poco de lo que se está creando dentro de sus objetos internos. Esa sería un poco la idea en esta primera parte. Ya, ¿qué tal? ¿Hasta ahí dudas, consultas? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, entonces, con esto estamos cerrando la parte de las estructuras del ERE, ¿no? Hemos visto escalares, vectores, matrices, data frames y ahora las listas, ¿no? Que son las estructuras más comunes y que van a estar presentes casi siempre cuando manejemos bases de datos después. Lo siguiente es empezar a ver algunas funciones especializadas antes de entrar a manejar bases de datos, ¿ya? Antes de entrar a manejar bases de datos, vamos a ver el siguiente punto, que son los comandos, ¿no? Los comandos for, los comandos if, los comandos while, los bucles, ¿no? Las diferentes funciones que hay para bucles, ¿no? Esos operadores que normalmente utilizamos, for, if, while, ¿no? Y otros loops, digamos, ¿no? Que a veces loops y condiciones. Esta parte normalmente se llaman los loops y las condiciones. Seguramente se acordarán de sus clases de 111 o de 121, incluso de base de datos, lo que hacía un iterador, lo que hacía un loop, ¿no? Lo que hacía un bucle. En el ERE existen estas opciones, existen las opciones de los bucles, que normalmente están tal vez más casados a procesos de programación, digamos, de algunas cosas, o son operaciones que se utilizan a veces para repetir un proceso muchas veces o hasta que se cumpla alguna condición. O simplemente para definir condiciones, como el if, ¿no? Entonces, a ver, veremos o empezaremos desde los más sencillos, que son el for, ¿no? Veremos el for. ¿Cuál era la idea del for? Que se repite, ¿no? Se repite un proceso, un determinado número de veces, ¿no? Determinado número de veces. Esa es la idea de un for, ¿no? Se repite un proceso un determinado número de veces. Esa es un poco la idea de un for. En el ERE, el for simplemente es tal cual, for, ¿no? For. La estructura básica de un for en el ERE es esta. Aquí se le pone como que la condición, que ahorita la vamos a ver,
y entre llaves ponemos aquí adentro lo que va a hacer en cada uno de los recorridos, ¿no? El proceso que se va a empezar a repetir, el proceso que se va a empezar a repetir. Y dentro de estos paréntesis, acá donde está la condición, ponemos justamente las condiciones de repetición, de salto, de lo que queramos que cómo funcione el for, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero la estructura básica del for es esta, ¿no? For, y entre paréntesis se pone un poco las condiciones, y después todas esas condiciones, la cantidad de veces que nosotros queramos que se repita eso, va a entrar dentro de las llaves, ¿no? ¿Cuál es la idea básica o qué es lo que normalmente tiene un for? Tiene un iterador, ¿no? Tiene un iterador que es el que controla un poco lo que sucede, ¿no? Lo que sucede. Yo le puedo decir aquí que va a existir un iterador que se va a llamar i, ¿no? Por convención es lo que más se utiliza, la letra i. Y un poco la sintaxis de esto es, le voy a decir, voy a inicializar un valor en i que recorra los siguientes elementos, que recorra un vector del 1 al 10. Entonces este for va a repetir una secuencia de pasos 10 veces, ¿no? Una secuencia de pasos 10 veces, o va a repetir un proceso de tal manera que se recorra todo este vector. Y aquí adentro puedo hacer que justamente se haga algún proceso, digamos, no se haga algún proceso en particular para que haga este bucle, digamos, ese loop del for. Entonces, una opción bastante sencilla acá, por ejemplo. Una opción bastante sencilla acá sería por decir, no sé. Bueno, le puedo decir que me imprima, ¿no? A ver, y aquí es importante igual mencionar algo, ¿no? Que normalmente estas estructuras de bucles como el for, el if y el while, todo lo que sucede dentro de los corchetes son como operaciones temporales que las va realizando y que se generan, digamos, en la sesión, pero que normalmente no se muestran, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá el valor de la matriz anterior A, el A se va a mostrar en la consola, por ejemplo, ¿no? Estoy mostrando el A, se imprime en la consola. A diferencia de que si yo pongo el A, por ejemplo, aquí adentro del for, si yo pongo el A ahí adentro del for, esto lo voy a limpiar. Voy a compilar estas 3 líneas porque es lo que hace el for. Lo mando, ya lo he mandado al for, pero no se visualiza nada, ¿no? No se visualiza nada. Porque un for está más diseñado para que esta estructura no se visualice necesariamente, sino sea más un procesamiento de alguna función o de algún proceso, ¿no? Si yo quiero que los resultados de lo que está pasando dentro de un for se muestren, ¿no? Se muestren, yo puedo acá utilizar el operador print. El comando print obliga a mostrar lo que sea que se ponga ahí adentro en la consola, ¿no? Si yo pongo aquí print A, esto se va a mostrar en la consola. Entonces, a ver, lo haremos correr. Bueno, voy a ponerme en esa línea y ya está, ¿no? Y sí, se ha mostrado 10 veces la matriz A, por ejemplo, ¿no? Se ha mostrado la matriz A 10 veces. Porque el iterador iba de 1 a 10, ¿no? Entonces esto se ha mostrado 10 veces. Una de las ventajas del for es que yo puedo utilizar este iterador, ¿no? Yo puedo utilizar este iterador, porque ¿qué es lo que está haciendo en el fondo el iterador? El iterador está tomando valores en este vector del 1 al 10. La primera vez el iterador vale 1, la segunda vez vale 2, la tercera 3, y así sucesivamente hasta llegar al límite, que en este caso es 10. Yo puedo utilizar eso también para hacer algo, digamos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podría poner igual print i, ¿no? Que me muestre el iterador y también que me muestre el valor de la matriz A. Compilo esto. En el RStudio en particular, lo bueno es que basta con que me ponga al inicio de la función, va a reconocer que hay una llave y lo va a compilar hasta el final de la llave. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Se está mostrando el iterador 1, matriz, iterador 2, matriz,
iterador 3, matriz. Entonces está haciendo esa secuencia de avance, digamos, esta idea del for. Puedo operar con ese i de muchas formas, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, quiero que cada una de las i's las eleves al cuadrado. Eso lo almacenes en una z, por decir. Y finalmente me muestres la z ahí, digamos, ¿no? Puedo hacer operaciones con el i dentro de este operador y ahí se está mostrando, por ejemplo, ¿no? En el orden que hemos definido, se muestra el iterador 1, se muestra la matriz A, que está acá. Después se muestra, se hace el cálculo z, i elevado al cuadrado, se guarda en z y se muestra z. 1 elevado al cuadrado, 1 nomás. 2 elevado al cuadrado, 4. 3 elevado al cuadrado, 9. ¿No? Y así hasta el último iterador que está aquí abajo, ¿no? 10 elevado al cuadrado, 100. Ya puedo hacer diferentes operaciones dentro de un for. Ya puedo hacer diferentes operaciones dentro de un for. Hay varias alternativas para definir el iterador. Hay varias alternativas para definir el iterador. El iterador, básicamente, la única regla, ¿no? La única regla, voy a poner acá como una nota. La única regla para el iterador es que este sea un vector. Esa es la única regla para el iterador. Ni siquiera tiene que ser un vector numérico. Que sea un vector es suficiente. Yo puedo crear acá, por decir, un vector, digamos, nuevo. Me voy a crear un vector que se llame, por decir, los departamentos, digamos, ¿no? De DEP le voy a llamar a este vector, que van a ser los departamentos de Bolivia. Me puedo poner Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, digamos, ¿no? Y una abreviación. Este es un vector de tipo texto. Es un vector de tipo texto. Y dentro del for yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Yo podría decirle, bueno, voy a crear un iterador j, otra letra, que recorra ahora, ¿no? Que recorra el vector de dep. Entonces, este es un for que en cada iteración va a recorrer las posiciones de este vector. La primera vez j va a valer che, la segunda vez va a valer lp, la tercera vez cb, después or, ¿no? Para ver que eso esté funcionando, acá le pongo print j. Compilamos esta línea, y está ahí la salida, ¿no? Está sacando Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no? Entonces, está funcionando el iterador, ¿no? O sea, esa es una cosa muy buena en el caso del ERE. El stata o el SPSS para hacer esto o tienen diferentes comandos que hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del stata tiene el for values o el for each, por ejemplo, ¿no? Para un poco diferenciar. En el caso del ERE está todo enlazado en su concepto de que un vector puede cambiar de esta forma y el iterador puede ser cualquier vector, ¿no? Puede ser cualquier vector. Entonces, esta es una ventaja, digamos, dentro del ERE, ¿no? Esta es una ventaja dentro del ERE. Y tal vez antes que me pregunten en esta parte, un for puede contener a otro for, ¿no? Aquí voy a utilizar el for con los departamentos. Y acá podría poner otro for con una i en una secuencia del 1 al 100 en saltos de 2, por ejemplo, ¿no? Una secuencia del 1 al 100 en saltos de 2. Y acá le puedo decir, el j va a recorrer 9 valores, ¿no? Son los 9 departamentos. Y el i va a recorrer 50 valores, ¿no? Que son todos los impares del 1 al 100. Entonces ahí tengo la combinación de 9 por 50, digamos, ¿no? 9 por 50, 450 valores va a poder evaluar este for dentro de este, digamos, ¿no? Dentro de esta secuencia. Entonces sí puedo poner un for dentro de otro for. Obviamente el único cuidado que hay que tener ahí es qué es lo que se pide y en qué punto, digamos, porque aquí tengo, y puedo poner más fors, ¿no? Puedo poner cuantos fors quiera, ¿no? Siempre y cuando un poco mantenga
siempre cuidado sobre qué estoy poniendo dentro de cada uno, ¿no? Normalmente cuando tengo dos fors, aquí se nota bien esto, tengo una primera línea, si quieren, donde puedo poner condiciones estrictas sobre solamente el J, ¿no? Aquí tengo solamente manejo sobre el J. Aquí adentro tengo manejo sobre el I y el J. Y aquí afuera nuevamente tengo manejo sobre el J y tal vez algún producto que se haya creado en este anterior for. Entonces tengo como que tres posibles acciones que podría crear en esta secuencia, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo poner un print J. Print J. Se va a imprimir el valor del departamento. ¿Qué puedo poner acá adentro? ¿Qué puedo poner acá adentro? Puedo decir, bueno, voy a poner paste. Si recuerdan, el comando paste era como para concatenar cosas, ¿no? Para pegar palabras o objetos. Yo le puedo decir, quiero que pegues el objeto J con el objeto I. Quiero que pegues con el objeto J con el objeto I y en medio de ellos pongas estos dos puntos, por decir, ¿no? Y quiero que esto lo imprimas. Quiero que esto lo imprimas. Y bueno, aquí abajo no voy a hacer nada allí. Digamos, solamente esos dos operadores, estos dos, el print J y después acá el print page JI, digamos, ¿no? Voy a compilar esto para que vean cuál es el resultado. Y ahí está, ¿no? Voy a irme hasta arriba. Aparece Chuquisaca como la primera salida, digamos. El J inicializa en Chuquisaca. Entra en el siguiente for donde Chuquisaca está ahorita definida. Entonces, para cada una de las Chuquisacas, ¿no? Empieza a pegar con las secuencias que va tomando el I. El I inicia en 1 y va saltando de 2 en 2, ¿no? Entonces, Chuquisaca 1, Chuquisaca 3, 5, 7, 9, hasta la Chuquisaca 99. Sale del primer for, sale del segundo for, vuelve al primero, el iterador crece, ya no es Chuquisaca, salta a La Paz. Aquí está La Paz. Y otra vez, ¿no? Entra al segundo for y para todos los de La Paz le pega lo que va variando el iterador I, ¿no? En este caso, el iterador de los impares. 1, 3, 5, 7, 9, ¿no? Entonces, y ahí está. Y eso lo hace hasta el último, ¿no? Hasta Pando. Hasta Pando, ¿no? Entonces, ahí verán que el for tiene sus cosas interesantes, ¿no? Se puede variar, se puede incluir más fors, ¿no? Entonces, es algo que se puede hacer fácilmente en estas secuencias. Ya tenemos ahí el for, que es muy importante en esta parte. Tal vez como ejercicio en esto, podemos empezar ya a ver el if, ¿no? Los ifs están más relacionados a condiciones, ¿no? Se hace algo cuando se cumplen ciertas condiciones, ¿no? Que es después el operador if, ¿no? El operador if, que son específicamente acciones basadas en condiciones. Después vamos a ver un ejemplo del if junto con el for, ¿no? Para que vean que hay algunos comandos todavía, hay algunos comandos interesantes que se utilizan dentro de los fors, pero necesariamente con la ayuda de algún if, ¿no? La ayuda de algún if. El if es para hacer alguna acción basada en un resultado, ¿no? Es para hacer acciones basadas en un resultado. La secuencia del if es bastante sencilla, ¿no? Aquí hago alguna condición, aquí entra alguna condición, aquí se realiza alguna condición. Si se cumple esta condición, yo hago lo que está dentro de la llave, ¿no? Si se cumple esa condición. Si no se cumple esa condición, puedo no hacer nada, ¿no? Este sería un if bastante sencillo, ¿no? Este es un if donde simplemente si se cumple la condición se hace algo. Si no se cumple la condición no se hace nada. Este sería el if más sencillo.
yo puedo decir acá alguna operación bastante sencilla, digamos, ¿no? Yo puedo poner un x que sea igual a 5, por decir. X igual a 5, voy a definir un escalar y aquí le voy a decir, ¿será que x es mayor a 2? ¿No? ¿Será que x es mayor a 2? Si se cumple esa condición, que se muestre la palabra hola, digamos, ¿no? Por definición, no va a mostrar la palabra, perdón, hola tiene que estar entre comillitas, ¿no? X igual a 5. ¿Será que x es mayor a 2? Ah, bueno, sí, perdón, ¿no? Entonces, como es cierto, se imprime print hola, ¿no? Se imprime print hola. ¿Qué tal si ahora le pongo x igual a 0? Compilo el x igual a 0, corro el if, y por definición no hace nada. El if ya no hace nada, ninguna acción, ¿no? No se imprime el print hola, no se imprime el print hola. Esta es una opción inicial. Esta es una opción de las más sencillas con el if, donde solamente hay una condición y hay una sola acción, ¿no? Se hace o no se hace, digamos, ¿no? Se hace y ya. Si no se cumple la condición, no se hace nada. Esta es la primera opción del if. Una segunda opción sería incorporar el comando else, ¿no? El comando else acá, que se la tiene que poner inmediatamente después de la llave. El comando else en programación han debido ver es como que, bueno, si se cumple la condición, se hace esto, ¿no? Se imprime print hola. Y si no se cumple la condición, se hace otra cosa. En este caso, puedo imprimir la palabra chao, digamos, hola, chao, ¿no? Dependiendo lo que yo ponga en el operador X en este caso, ¿no? El operador else me permite justamente eso, ¿no? Pensar en la alternativa cuando no se cumple alguna condición. Entonces, si se cumple la condición, imprime print hola, y si no se cumple la condición, imprime print chao, ¿no? X es igual a 0. Por ende, no debería imprimir print hola, debería imprimir print chao, ¿no ven? Defino x0, hago coser el if, y la salida es chao, ¿no? Si yo cambio este valor, ¿no? Lo pongo 6, compilo nuevamente, hola, ¿no? Entonces el operador if tiene esas características, ¿no? If permite esta idea del else, if else, digamos, como que si cumple haces esto, si no cumple haces lo otro, digamos, ¿no? Hay una idea en esta misma idea de los ifs, que se deben recordar de 111, esta idea de los switch, digamos, ¿no? O qué pasa cuando tengo más situaciones, por decir, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo más situaciones? Quiero poner más condiciones dentro de un proceso. Entonces veremos ese caso. ¿Qué tal si yo pongo aquí un número cualquiera y le digo, bueno, si el número es igual a 2, haces algo, por decir, ¿no? Si el número es igual a 2, haces algo. Si no es igual, utilizaremos el else, ¿no? Pero ¿qué tal si nosotros queremos definir diferentes acciones según el valor de una variable, ¿no? Si el x es 1, que haga algo. Si el x es 2, que haga otra cosa. Si es 3, que haga otra cosa. Si es 4, que haga otra cosa, ¿no? Y así podríamos encadenar una secuencia de acciones basadas en diferentes condiciones. Entonces, ¿cómo incorporamos esa idea? Siempre detrás de que termine el if, acá podemos poner otro if. Decirle, bueno, si x es igual a 3, entonces haces otra cosa. Aquí podemos incorporar otra cosa. Si x es igual a 4, haces otra cosa, ¿no? Haces otra cosa. Y podríamos ver otros casos, digamos, acá, si finalmente x es mayor a 4, haces otra cosa, y en caso contrario que ninguno de los casos se realice, digamos, si no eres 2, no eres 3, no eres 4, no eres mayor a 4, entonces haces lo que está dentro del else, digamos, ¿no? Esto cubriría absolutamente todas las opciones para el x, siempre y cuando sea numérica, ¿no ven? Entonces, acá puedo poner diferentes cosas, ¿no?
para hacerlo esto más sencillo, puedo decirle, bueno, vas a imprimir A, vas a imprimir B, vas a imprimir C, vas a imprimir D y vas a imprimir F, ¿no? A, B, C, D, E, perdón. A, B, C, D, E. Entonces, esta es una especie de encadenamiento de las condiciones, ¿no? Es un encadenamiento de las condiciones. Si es 2, haces A. Si es 3, haces B. Si es 4, haces C. Si es mayor a 4, haces D. Y si es otro caso, imprimes E. Este caso sería si es menor a 2, básicamente, o es un número entre 2, 3, 3, 4, digamos, ¿no? Si no es un entero que está ahí flotando, digamos, ¿no? Si defino x igual a 6, ¿cuál debería ser la salida de toda esta secuencia? ¿Cuál debería ser la salida de esta secuencia si el x es igual a 6? ¿Qué debería mostrarse en la pantalla? A ver, ¿quiénes estaban atentos? ¿Qué debería mostrarse en la pantalla al terminar esta secuencia? Van a hacer coser esto. ¿Qué le... La E. La ELIC. ¿Sí? ¿Será la E? ¿Seguros? Voy a hacer correr. Sí. La E dicen, ¿no ve? ¿Sí? No, yo creo que no. Ah, hay error. ¿Dónde está el error? Nos falta cerrar alguna llave, creo. Ah, ya me he confundido. Tiene que ser if else. Si no me equivoco, a ver, denme un momento. If else. No, debería estar bien. Me está faltando un paréntesis. A ver, denme un momentito para recordar esto. No, me está sacando algo mal. Ah, perdón. Ahora sí. Ya está, ¿no? Sí. Me faltaba ese else, ¿no? Entonces, sí, por un poco de lógica es así, ¿no? Es la condición principal. Si no sucede eso, entonces se evalúa esto. Si no sucede esto, entonces se evalúa esto, ¿no? Si no sucede eso, entonces se evalúa eso. Sí, perdón por eso, ¿no? Es else if es la idea. Si no hay más ifs, entonces simplemente el else. Ahora sí, ¿no? La salida no era E, ¿no? Era D. Que sí, ¿no? El D es acá cuando X es mayor a 4. X es 6. 6 es mayor a 4, entonces debería imprimir el D. Si pongo el 0, ¿qué debería imprimir? Ahí sí debería imprimir el E, ¿no? Si pongo por decir el 2.5, debería imprimir el D. Ah, no, el E. Sí, pero está bien, debería imprimir el E. Cualquier valor con decimales va a imprimir el E, ¿no? Si pongo el 2, va a imprimir el A, ¿no? Entonces ya está funcionando, digamos, ¿no? El if, ya está funcionando el if con todas sus características. Ya, súper. A ver, ¿cuándo es más útil un if? Justamente cuando se lo fusiona con otras. Ya, sí, gracias Davis por la observación. Sí, ahora sí ya está funcionando, ¿no? Sí, ¿cuándo es más importante el if o cuándo es más útil? Cuando se lo combina con otras funciones de programación como el for, ¿no? Como el for. Entonces, por ejemplo, acá podemos introducir un for en i en 1 al 5, por decir. For en i 1 al 5. Que imprime el i, ¿no? Que imprime el i y entre en un if después, en algún momento, ¿no?
utilizando al valor del i, ¿no? Utilizando al valor del i. A veces esto es útil para, digamos, queremos generar alguna tabla, algún gráfico, según cada departamento, o según alguna condición, o según algún valor, digamos, ¿no? Por decir, no tenemos las suficientes observaciones, entonces hay que generar un tipo de tabla de tipo A, o de tipo B, o de tipo C, digamos, ¿no? Entonces normalmente se puede utilizar en esos casos. Aquí le puedo decir, si el i, y aquí dentro del i entran los operadores lógicos como hemos visto, cuando el i sea igual a 3, que haga algo, por ejemplo. Cuando el i sea igual a 3, que haga algo. Le puedo decir que imprima la palabra hola, digamos. Es una de las primeras cosas que podemos ver fusionado al uso del for con el if. Vemos, entonces saca, ¿no? 1, 2, 3. Es 3, tiene que imprimir hola. Me voy 4 y 5. No, me voy 4 y 5. 4 y 5. En esta misma idea, de incorporar estos ifs, hay dos comandos muy útiles, para trabajar con los fors y los ifs, ¿no? Y es el comando break y es el comando next, ¿no? Es el comando break y es el comando next. Vamos aquí a poner else, no, ni siquiera, sobre el mismo ejemplo del 3 lo haremos, ¿ya? ¿Qué pasa si yo pongo el comando? El comando se llama break, ¿no? El comando se llama break. El comando break no necesita nada más, es como una instrucción, así como un salto. El comando break lo que hace es interrumpir, ¿no? Es como, de alguna manera, hace fuerza, si quieren, que se termine el for. El comando break rompe, digamos, un for, básicamente. Si nosotros lo ponemos acá, break, después del if, ¿qué va a suceder? Cuando entre en el for, se vaya imprimiendo. Cuando el i sea igual a 3, el for se va a romper. Es decir, que el for va a terminar ahí, ya no va a seguir operando. En esa idea ya nos deberían mostrarse los iteradores 4 y 5, ¿no? Probaremos con eso cómo está. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Cuando i es igual a 3, se rompe. Break y ya no se imprimen los otros números. El for ya se interrumpe y no pasa nada más. 4, 5. Ya no pasa con el for 4 y 5. El operador break es muy importante dependiendo de dónde se lo ponga también. Si pongo después del hola, llega al igual a 3, imprime hola y el for se rompe con el break. Mismo, ¿no? 1, 2, 3, hola y se rompe. Entonces, uno de esos comandos importantes es el comando break. ¿Cuándo es útil este comando break? Bueno, a veces es cuando estamos buscando en particular algún patrón, alguna secuencia. Una vez que lo encuentra nuestro iterador, ya no es necesario que siga buscando, digamos, ¿no? Muchas veces los for se utilizan para eso, ¿no? Para buscar algún patrón, alguna letra, alguna cosa común en una base de datos. Una vez que encuentra, entonces ya no es necesario que siga operando. Entonces decimos que se salga del for, ¿no? Que se salga del for. Uno es ese operador break que les comentaba, que es el que de alguna manera hace esto, ¿no? Rompe el for, digamos, se sale del for. El otro comando importante de estos es el comando next, ¿no? El comando next. Este es interesante porque yo puedo poner acá, digamos, cada vez que imprima el i, después imprime el print hola, le puedo decir que acá imprima también algo, digamos, imprima un chao, digamos, ¿no? Entonces acá, cosa del iterador, pone chao. Corre el iterador, pone chao, ¿no? Corre el iterador, como es 3, pone hola, además pone chao. Iterador 4, chao. Iterador 5, chao, ¿no? El comando next, automáticamente hace que el for concluya el iterador actual y se pase al siguiente, ¿no? Concluya el iterador actual y pase al siguiente. En este caso, cuando encuentre el valor de 3, se va a saltar y se va a ir directamente al 4. Significa que solamente imprime el i, ya no imprime ni el hola ni el chao.
cuando llegue al iterador en valor 3, por ejemplo, ¿no? Eso va a ser el next. Veremos si sucede eso. Y sí, efectivamente, ¿no? 1, chao. 2, chao. 3, no hace nada. Porque llega al 3, reconoce el 3, o activa el next y hace que el i ya no valga 3, se salta directamente al siguiente valor, que es el 4. Entonces este es otro operador interesante, que es justamente que se utiliza en los fors, que es el next. Igual, depende de dónde se lo ubique, ¿no? Yo puedo decirle acá, control C, control X, a ver, voy a irme y decirle acá. ¿Qué tal si pongo el next acá? No va, ni va a ser el if, ni va a ser los otros prints, nada. Imprime, se salta, imprime, se salta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Se imprime y salta, imprime y salta. Si pongo ahí, ¿no? Si pongo acá antes del print chao, ya no va a mostrar el chao, ¿no? Porque imprime el iterador, salta, imprime el iterador, salta, imprime el iterador, encuentra el 3, imprime hola y salta, digamos, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso. Obviamente un next al final no tiene sentido porque no va a hacer nada, digamos, hace lo que un for normalmente hace, que es saltar, ¿no? Ahí no tiene ninguna implicación. Entonces estos operadores del break y del next son útiles dependiendo de lo que uno esté haciendo con estas estructuras, pero dependen mucho donde uno las coloque, ¿no? Depende mucho de donde uno las coloque donde coloque estas palabras, ¿no? El break y el next. Depende realmente mucho de donde las coloque. Ya, a ver, hemos visto el for, hemos visto el if, hemos visto el for con el if. Obviamente acá se podría introducir del else if en cada una de estas, ¿no? Para ver qué tal. Y otro de los operadores útiles es justamente el while, por ejemplo, ¿no? Otro operador útil es el while. Otro operador útil es el while, que este está más asociado a tal vez la diferencia con el for, ¿no? La diferencia con el for del while es que el for tiene como que un ciclo de vida relacionado a su iterador, ¿no? El for tiene un ciclo de vida relacionado a su iterador. Mientras el while funciona, ¿no? Funciona siempre y cuando su condición esté activa, digamos, ¿no? Podría ser infinita, digamos, podría ser infinita el while, depende mucho de la condición, ¿no? Depende mucho de la condición. El while es uno de esos comandos que tiene justamente esa estructura, ¿no? De que, si recuerdan las clases de informática de 111, hay una condición que determina cuándo el while se termina, digamos, ¿no? Así que, a ver, podemos intentar ver algunos ejemplos. Normalmente el while se utiliza mucho para operaciones de optimización. En este caso con la tolerancia podría funcionar bastante bien, por ejemplo, ¿no? Con un ejemplo de los de la tolerancia, ¿no? Tal vez podemos ver acá algún ejemplo con eso, ¿no? Podemos ver un ejemplo con la tolerancia. Con la tolerancia acá de series convergentes, ¿no? De series convergentes, ¿no? Ejemplo con la tolerancia acá de series convergentes. Bueno, tal vez después de explicar cómo funciona, podemos ver ese ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona un while? ¿No? ¿Cómo funciona un while? Ponemos la condición cualquiera, ¿no? Ponemos la condición cualquiera y dentro del while lo que nosotros queremos que se repita mientras esa condición esté activa, ¿no? Voy a poner acá un ejemplo bastante sencillo. Digamos, el x vale 0, ¿no? El x vale 0. El x vale 0. Acá voy a poner, mientras el x sea igual a 0, imprimir la palabra hola, ¿no? Este es un while infinito.
El X nunca va a cambiar, no está cambiando y la computadora sigue escribiendo hola, 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 ¿no? Si notan acá, está escribiendo la computadora todo el tiempo hola, ¿no? Entonces, ahí digamos un poco, ¿cómo detengo esto? Con el stop, ¿no? Ese es un ejemplo muy sencillo de lo que hace el while, ¿no? Mientras esta condición esté activa, todo lo que está acá se va a procesar, ¿no? Todo lo que está acá se va a procesar. Así que esa es una de las características del while. ¿Cómo podríamos hacer que esto cambie, digamos, con la misma idea? Es jugar con algún cambio. O sea, normalmente para que un while funcione, dentro de lo que está dentro del while, uno debería poner una operación que ligeramente esté asociada a la condición, para que el while eventualmente salga de esto, ¿no? Para que el while eventualmente salga de esto. Entonces, una opción bastante sencilla, por ejemplo, podría ser, no sé, voy a ponerles mientras el X sea menor a 1000, ¿no? Mientras el X sea menor a 1000, que imprima la palabra hola, aquí voy a poner pastes hola, junto con el valor de X, ¿no? Junto con el valor de X. Mientras X sea menor a 1000, que imprima la palabra hola junto con el valor de X. Y para que el while eventualmente termine o salga, voy a poner acá que cada vez que termine la secuencia, esta variable X se actualice. Sea la misma X, pero con un valor de 1. X más 1, X más 1, ¿no? Esta puede ser una opción, digamos, ¿no? Entonces, igual la defino en 0 y hago este while. Y está, digamos, ¿no? Haya terminado la secuencia del while en funcionar. Justo cuando el X se vuelve 999. Llega a ser 999, ya no cumple la condición, entonces ya no es necesario que haga nada de esto y el while termina, ¿no? El while justamente termina acá. El while justamente termina acá. Entonces ahí hay que tener algunas consideraciones justamente con ese funcionamiento respecto del while, ¿no? A ver, en el ejemplo con las series convergentes esto funciona bastante bien, ¿no? Esto funciona bastante bien con este ejemplo de las series convergentes. Porque nosotros podemos definir justamente el criterio de la tolerancia, digamos, ¿no? Justamente nosotros podemos definir el criterio de tolerancia en esto, ¿no? Y eso es tal vez útil para detectar con cuántos números nos aproximamos a algún valor en particular, digamos, ¿no? Con cuánto nos acercamos a algún valor en particular. Por ejemplo, esto, ¿no? De los recíprocos de la potencia de 2, ¿no? Si ustedes notan esto, esta serie que es bastante sencilla, el denominador son las potencias de 2, ¿no? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado al cuadrado, al cubo, ¿no? A la cuarta. O sea, el denominador es eso, Y dice que esta serie al infinito es igual a 2. Podemos ver hasta qué punto esto ya se acerca al 2, digamos, con una tolerancia fijada, digamos, ¿no? Entonces puedo decirle acá, puedo trabajar con esto de esta forma, digamos. Voy a fijar la tolerancia, por decir, ¿no? La tolerancia por defecto puede ser de 0.01. Es una tolerancia relativamente alta, pero puede funcionar. Y tengo que empezar a generar las secuencias de esta serie, ¿no? Tengo que generar la secuencia de esta serie. El iterador, ¿no? El iterador puede inicializar en 0, que es justamente la idea, digamos. 2 elevado a 0 es 1, que es el primer elemento de esta secuencia. El iterador inicia en 0. Después como que la meta, digamos, el valor final es 2. Ese es el valor que yo necesito, al que yo necesito acercarme, digamos, ¿no? El valor al que yo necesito acercarme.
Entonces yo podría poner ahí un while de qué, digamos, ¿no? La condición, ¿cuál sería? Hay que definir algo inicialmente, ¿no? Para que esto funcione. Yo debería poner acá alguna serie de interés. Aquí le puedo llamar SS a la serie que voy a empezar a armar, ¿no? ¿Cuál es la idea de la serie? 1 dividido entre 2 elevado a la i, ¿no? Entre 2 elevado a i. Perdón, 2 elevado a la i. Este es el primer elemento en esa serie, por ejemplo. Lo voy a poner así. 1 dividido entre 2 elevado a la i. Por definición, el SS va a iniciar en cuánto. A ver, algo está fallando. Esto lo voy a poner así mejor. Ya, I es 0, K es tolerancia, el valor final de esperado es 2 y SS sería nuestra serie. El primer elemento de la serie es 1, digamos, ¿no? Que era justamente este, ¿no? El primer elemento de la serie es este, es el 1. 1 entre 1, 1, ¿no? Ese es el primer elemento de la serie. Entonces, este es el que yo debería tomar en cuenta, el SS, ¿no? El SS. ¿Qué me interesa? Que la suma, ¿no? Que la suma de SS, lo que yo tenga ahí dentro del SS, que es la condición. A ver, incluso esta la condición lo voy a sacar para que sea más entendible aquí afuera. La suma de SS inicialmente es ¿cuánto? Simplemente 1. Menos el valor final, ¿no? La suma de SS menos el valor final ahora es de menos 1. Que es un problema, porque yo quiero que eso sea menor al nivel de tolerancia. Este en valor absoluto es 1. Este debería ser, mientras este sea mayor, si quieren, mientras este sea mayor al nivel de tolerancia, mayor acá. ¿Este es mayor acá? Sí. Mientras esto se cumpla, debería seguir buscando los valores de la serie, ¿no? Debería seguir buscando los valores de la serie. Esta es la condición. Esta la voy a poner la condición. Esta es la condición, ¿no? Esta es la condición. Bueno, esta lo voy a copiar en realidad todo acá arriba, ¿no? Para que tengamos eso presente. Mientras la distancia de la suma de la serie menos, en este caso el valor final, el valor esperado, sea mayor a la tolerancia, se tiene que seguir buscando los siguientes elementos de la serie, ¿no? Se tiene que buscar los siguientes elementos en la serie. ¿Cómo hago esto ahora? Digamos, yo pongo, ahora SS va a ser lo que tenía antes, actualizo el valor de i crece en una unidad, y acá incorporo el nuevo elemento del SS, ¿no? Que sería justamente muy parecido a este. El valor inicial de SS más el nuevo término con el crecimiento del iterador i, eso va creciendo cada vez más. Va a llegar un punto en que esto debería acercarse cada vez más y más al número 2, digamos, que supere el valor de tolerancia, y ahí vamos a tener nuestra secuencia, básicamente. Ahí vamos a tener nuestra secuencia. Este es el ejemplo de la serie de convergencia básicamente de los recíprocos de los números. No, ¿dónde estás? Esta, ¿no? De los recíprocos de la potencia de 2, por ejemplo. Esto si quisiéramos encontrar la cantidad de números que me permiten alcanzar con una tolerancia de 0.01, ¿no? Entonces voy a correr estas 3 líneas y el while. Y está, ya terminado. Entonces, ¿con cuántos elementos me acerco a ese nivel de tolerancia? Con 7, 8. Con 8 elementos ya me acerco a este nivel de tolerancia. Si sumo estos 8 elementos, sumo de SS, es muy parecido al 2, ¿no? Y es 1.992188. Y esa es un poco la idea justamente del ejercicio, ¿no? Con un while es mucho más certero, incluso puedo definir este nivel de tolerancia. Pero si no necesito el while, digamos, es un poco adivinar con cuántos de estos ya supero el nivel de tolerancia, obviamente, ¿no? Si mejoro el nivel de tolerancia, en muchos casos estoy mejorando el nivel de aproximación. Le pongo un 0 más al K, compilo nuevamente todo, y ahí al SS lo veo, y con 9, 10, 11 elementos, ya de alguna manera
respeto este valor de tolerancia, ¿no? Porque la sumatoria de SS en este caso seguramente va a ser mucho más cercano al valor, ¿no? Y es 1.999023, es mucho más precisa, ¿no? Entonces el while tiene bastantes usos, uno justamente es este, ¿no? Es esto para utilizarlo con los niveles de tolerancia y esto, ¿no? Así que no sé si hasta acá tienen alguna duda, consulta, pregunta, comentario. ¿Se entiende esto del while, del for? Ya que hemos utilizado varias cosas, ¿no? Hemos utilizado escalares, esta idea de incrementos, de un escalar, función, valor absoluto y distancias, digamos, ¿no? Entonces este es un ejercicio chiquito, pero bastante completo, ¿no? Para mirar varias estructuras que podemos ir revisando, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, súper. Entonces, si no hay más dudas, consultas, vamos a terminar acá nuestra sesión. Tal vez comentarles a los que están inscritos en la materia que eso, ¿no? O sea, voy a extender la fecha para la entrega de esta tarea, que era justamente no hacer algo similar, digamos, bastaba en este caso, por ejemplo, con generar tal vez una serie como en el caso inicial de la clase, digamos. Aquí he generado una serie muy grande, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Esta, ¿no? Es una serie de 50 números y con esto ya era más que suficiente para acercarme al valor real, ¿no? Aquí la tolerancia es mucho más pequeña, ¿no? Hacerlo de esta forma es más que suficiente y mostrar que sí, digamos, con un vector con cierta cantidad de elementos ya se acerca bastante al resultado final, digamos, que en este caso era pi cuartas, ¿no? Una manera más fina, digamos, de acercarse a un nivel de tolerancia, normalmente es hacerlo con un while de esta forma. Cualquiera de las dos ahora tienen el while también, así que con el while sería mucho más precisa con su nivel de tolerancia, ¿no? Si prefieren hacerlo sin el while y simplemente, digamos, tratando de decir, bueno, probaré con 50 y veré si se acerca, igual está bien, ¿no? Lo importante es que practiquen la forma de los vectores, la forma de crear estas secuencias y se aproximen a estas secuencias, digamos, ¿no? Para ver cómo se está generando esto, porque en el fondo son sucesiones, ¿no? Que tienen algún tipo de relación y es tratar de eso, ejemplificarlo en el R, ¿no? Hacer esta alternación de signos, generar los denominadores, ¿no? Y después ver esas sumas. Así que voy a extender un poco el plazo hasta el día miércoles, ¿no? Es una tarea por 2 puntos para los que están inscritos en la materia, así que no desaprovechen esa oportunidad. Y si no, bueno, el miércoles es el último plazo, ¿no? Ahora, ¿qué es la tarea? Es hacer eso en el R y que hacer esto en el R y que cuando me tengan que mandar la respuesta me manden el enlace de su repositorio en el GitHub, ¿no? Esa es un poco la idea porque tiene bastantes pasos, ¿no? Es hacer esto en un script del R, crearse un repositorio en su cuenta con el nombre de código S383 dentro de la carpeta de guardar el script y ustedes me tienen que mandar después el enlace de ese repositorio aquí al Classroom para que yo los pueda ir viendo, digamos, ¿no? Y en esa carpetita ya ustedes irán guardando sus tareas después para que yo vaya revisando. Eso básicamente, así que si no hay más dudas y comentarios, terminamos acá la sesión y nos vemos el día miércoles. ¿Sí? ¿Nadie tiene más dudas, consultas? Ya. Entonces, nos estamos viendo el día miércoles a la misma hora.